a ver la historia, una parte de la historia de Jacob. Jacob, ¿qué significa? Suplantador, usurpador, también engañador. Y es el viaje de este hombre de Betel a Peniel, de la vista al corazón. En este viaje, es un viaje llamado vida. Empezamos de pequeños viendo sonrisas a nuestro alrededor, de nuestra mamá, papá, los hermanos. Cuando estamos chiquitos, todos sonríen al pequeño. Y ahí nosotros mantenemos recuerdos vagos de cuando nos sonreían, cuando estábamos chiquititos y nos hacían gracias y caricias. Pero al paso de los años nos llegan las responsabilidades, las decisiones, los retos, y también se oscurece esa alegría con las culpas y responsabilidades que llevamos a cuestas. Y entonces el viaje, este viaje de la vida, se va convirtiendo en un caminar difícil. La Biblia, cuando lees la Biblia, y nosotros que estamos leyendo la Biblia en un año, acabamos de terminar en esta semana el libro de Génesis, y ves historias de vida. Son una narración de vidas, y que cuando no los has leído y empiezas a leerlos, llegas con la idea de Abraham, Noé, Jacob, y con ideas de ser grandes héroes de la fe, pero conforme los narra en la Biblia te das dando cuenta que son personas muy falibles, con muchas dudas, con equivocaciones y aciertos, y entonces te das cuenta que en ese viaje es un viaje muy parecido al de nosotros, pero hubo la mano de Dios para estar con ellos. Vamos a ver, en ese viaje hay un viaje de ida y de vuelta que es Jacob. Nos permite revisar la Biblia en el caso de Jacob dos momentos especiales. En Génesis 28, que es el lugar Betel, donde está él ubicándose en este caminar de su vida, y otro instantánea, Peniel, muy cercano a Betel, que es Génesis 32. Pero primero vamos a Génesis 28. Génesis 28:10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Jacob, si tú lees previamente, te vas a dar cuenta que Jacob está huyendo de su casa, auspiciado por su mamá, apoyado por su mamá. Él llevó al límite su vida de engaño y hizo una acción muy dura, muy difícil de palpar, diríamos, de aceptar, porque Jacob le roba la primogenitura que su padre tenía que darle al mayor, que era Esaú. Jacob se la roba, lo suplanta, se pone una piel de oveja para que su pelo, que no tenía cabello, era lampiño. Él además se pone la ropa de su hermano para que huela a su hermano, y él hace un gran engaño a su papá que está ciego. ¿Cómo se llamaba el papá de Jacob? Isaac. Estaba ya ciego, era grande, y a pesar de que Isaac está dudoso de que fuera: tú no eres Esaú. No, sí soy Esaú, ya llegué con la comida que pediste para que me bendijeras, y hace toda una serie de tretas. Este Jacob, dice la palabra de Dios en Génesis 25:27, no lo muevas, te lo voy a decir: crecieron los niños, Esaú y Jacob, eran gemelos ellos. Diestro en la casa Esaú, hombre de campo Esaú, pero Jacob, dice, era joven y varón, quieto, y que habitaba en las tiendas. Ahí nos da la idea de cómo era Jacob, a diferencia de Esaú. No era un hombre de campo, era un hombre de casa. Era un hombre apegado a su mamá, era un hombre consentido por su mamá, era un hombre que sabía cocinar y las cosas del hogar,
pero que prácticamente no había vivido en el campo, no le interesaba tampoco ni le llamaba la atención. Así es que este hombre engaña, hace un engaño en su hogar, y el enojo de Esaú, que era alguien agresivo, alguien cazador, alguien luchador, es tanto que amenaza con quitarle la vida y nada lo puede parar. La mamá debe haber pensado que podría frenarse ese enojo, pero sin darse cuenta, la mamá que lo sobreprotegía al momento de hacer el engaño y estar tramando con su hijo Jacob el engaño, tiene que huir porque está a un paso de quitarle la vida a Esaú. Así es que aquí, otra vez voy a volver a leer, versículo 10, salió pues, ¿y cómo habrá salido? Apresuradamente, en medio de gran temor, rápido, agarrando lo poco que tenía y se fue corriendo, diríamos, y llegó a cierto lugar y durmió, dice, allí, porque el sol se había puesto ya de noches. Era el lugar a donde llegó, más o menos era aproximadamente 70 kilómetros en que estuvo día y noche, de haber tardado unos 2 días en que no durmió hasta que llegó agotado a ese lugar. Y fíjate lo que puso por almohada. ¿Qué puso por almohada? Las piedras. De ahí se ve que no era un hombre que sabía mucho de acampar, era un hombre dado más al hogar, y en las cosas de acampar pues no sabía nada. Lo más que pudo hacer es agarrar una piedra, acomodarla para dormir ahí. Este hombre pues de 40 años recorre un tramo muy largo y ya cansado, angustiado, con el sinsabor de no saber lo que iba a ser de su vida en el futuro, pues está ahí en ese lugar. Todavía le queda mucho camino por andar. Le habían recomendado, le dijeron, vete con tu tío Labán, y Labán estaría como a 700 kilómetros. Así es que todavía le quedaba mucho por delante, y está ahí agotado y está durmiendo, y está en ese momento pues en un periodo de crisis en su vida, un periodo de cambio en su vida, en que él sueña. En el versículo 12 nos describe ese sueño. Y soñó. ¿Qué soñó? Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por la escalera. No dice que haya invocado a Dios. De hecho, no se oye que Jacob, a pesar de que vería ciertas actividades de fe en Isaac y en su mamá, sin embargo, no se dice que, no se ha hablado hasta los 40 años que él tuviera mucha relación con el Dios Jehová. Así es que este sueño, en medio de su crisis, le hace dirigir y orientar sus pensamientos, y Dios mismo pone pensamientos donde ve en el sueño la visión de una escalera que está comunicándose con el cielo, donde ¿qué? Bajan y suben ángeles. Allí es en el momento de crisis cuando Dios se le revela, cuando Dios a través de sus sueños le hace ver, hey, aquí estoy yo y estoy contigo. Si hay algo que nos permite saber que ahí está Dios, muchas veces son las dificultades. Las dificultades nos permiten, y los dolores y los sufrimientos y las enfermedades y las cosas terribles que pasan en nuestras vidas nos permiten abrir el espacio en nuestra mente para escuchar la voz de Dios. Él siempre está ahí, pero normalmente no lo escuchamos. Hay una frase de un autor inglés, Lewis, dice: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer. A ver, voy a volver a leer. Pon atención. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero grita mediante el dolor. El dolor es el megáfono para despertar a un mundo adormecido. Es el dolor el que nos hace despertar.
a Dios. Así es que en este momento es cuando él sueña esto. Y fíjate que no tan solo es el sueño, sino hay un diálogo. Versículo 14 nos dice el diálogo, 13 y 14 nos dice el diálogo, y voy a leerlo. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de la escalera, y él dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Él estaba preocupado por su vida. ¿Qué le está diciendo Dios? No tienes de qué preocuparte. Estaba preocupado por su futuro. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Habrá un futuro por delante. En el versículo 15 le dice: yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Tremenda bendición. En el momento más oscuro, ese sueño le revela que Dios está con él. Durante 40 años había visto a Dios a través de las prácticas de sus papás, pero él en sí nunca había tenido relación con ese Dios. Y aquí es donde despierta esa relación, a través de un sueño, a través de un hablar de Dios, conteniendo además de un sueño una promesa. Yo estaré contigo. Primero, yo estoy contigo. Dios está hablando: yo estoy contigo. El mismo Dios que había permitido el desarrollo de su historia, de este hombre como engañador, como un hombre inútil para las cosas del campo, pero bueno para los artificios en el hogar, Dios le está diciendo: yo estoy contigo, estoy a tu lado. Promesa de presencia. Pero también le está diciendo: yo te guardaré. El cuidado amoroso de Dios. Así es Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Siempre se presenta a Dios como un Dios amoroso, como un Dios pastor, como un Dios cuidador. Y lo vemos en Jesús. ¿Cómo debemos de orar? Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, un Dios Padre, un Dios que guarda, un Dios que cuida. Esa es la naturaleza de Dios, ¿eh? Esa es la naturaleza que muestra Dios hacia nosotros. Así es Dios. Pero también le dice una promesa: yo te haré volver. Una promesa de que todo estará bien. El Señor hará los cambios necesarios en su vida y pasarán muchas situaciones. Pasarán, de hecho, aproximadamente 20 años para que esto pasara, que él volviera, Jacob volviera. Pero le está diciendo: esta tierra es la tierra que yo prometí a tus padres, y yo esa promesa la cumplo. El Señor es fiel de generación en generación, y Él cumplirá sus promesas. Pensando en esa promesa de Nicanor Gómez que narró Héctor: él fue mi tatarabuelo. Y venimos de esa generación de protestantes evangélicos. De aquí salió una herencia de protestantes. Pero mi mamá y mi papá, siendo de esa herencia, bueno, mi papá por su lado también traía una herencia. Ellos se casaron, se fueron a Torreón y se olvidaron de Dios. Prosperaron económicamente. No eran católicos, no eran idólatras, pero estaban perdidos. Según ellos eran evangélicos protestantes, iban a una iglesia, religiosamente se portaban muy bien, pero la casa estaba hecho un caos. Y mamá iba con mi abuelita a Zitácuaro, mamá y papá, y nosotros estábamos en Torreón. ¿Ustedes más o menos conocen distancias? Bueno, está lejos Torreón y Zitácuaro, pero allí en Zitácuaro, donde visitábamos a mi abuelita una vez al año,
mi abuelita continuamente le decía, acércate al Señor. Y ella se enojaba, ay, si yo estoy cerca del Señor. No, acércate a Cristo. No, yo estoy cerca de Cristo, ¿qué me ves muy mala o qué? Acércate al Señor. Así somos, ¿verdad? Los hijos. ¿Sí tienes mamás así rezongonas que están dale y dale con que acércate al Señor? Gracias a Dios por ellas, por esas mamás y papás. Y al final mi mamá tuvo que reconocer que no estaba cerca del Señor, pero esa promesa de que Él es fiel de generación en generación se cumple. Se cumple. Y aquí le está reiterando este Dios que Jacob no conocía, pero que era el Dios de su papá y de su abuelo Abraham, que este Dios lo hará volver, lo hará regresar al lugar y a la tierra y al sentido de la vida que sus papás tuvieron. Y también en esa promesa, como te lo he dicho, Dios hablando, es una promesa, si Dios lo dice, lo hace. Y eso es lo más maravilloso de las promesas, papá, mamá o persona que estás acercándote al Señor. Si el Señor lo ha dicho, lo hace. Y si el Señor ha dicho que serán salvos tú y tu casa, el Señor lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, pero lo va a hacer. Ten confianza en eso, porque Dios lo que dice, lo cumple. Él lo hace. Pero fíjense la respuesta de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué edad tenía Jacob? 40 años. 40 años. ¿Qué religión tenía? Protestante, diríamos, ¿no? Protestante, porque no tenía ídolos. No era católico, no era de los ídolos, de los que andaban con ídolos por todos lados. Cuando menos, eso no tenía ídolos. Pero su fe, pues diríamos, pues sí, yo estoy bien con Dios, ¿para qué me dices? Bueno, más o menos. Y fíjense cómo responde. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. A pesar de ser tan alentadora las palabras de Dios, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. No tuvo aliento, no tuvo ánimo, no tuvo alegría, no tuvo gozo, tuvo miedo. Es temible este lugar, terrible es este lugar. El pecado nos nubla de apreciar la grandeza del Dios de amor y de su cuidado. Nuestra conciencia culpable nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Te acuerdas qué es lo primero que hizo Adán cuando escuchó que el Señor Dios paseaba por el huerto del Edén después de haber pecado? ¿Qué hizo? Se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Y Dios qué hizo? Lo regañó como él esperaba, te voy a matar, te voy a lanzar un rayo. No, nada más pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Dios hablando amorosamente, como escuchó Jacob ese hablar de Dios, pero ¿qué tuvo? Miedo, ¿por causa de qué? Del pecado. Y fíjense después lo que hace Jacob. Una nota mínima de adoración, versículo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en cabecera, la almohadota que encontró, una buena almohada, y dice, esta almohada la voy a poner por señal. Y pues para tener tranquilo a Dios derramó aceite, ¿verdad? Para tenerlo tranquilo, una nota mínima de consideración en lo que me has dicho, aquí está. Jacob quiere hacer algo en señal de reconocimiento ante la visión, pero su nivel de adoración apenas alcanza para poner una piedra, derramar aceite. Y ya me imagino a Dios allá desde lo alto, admirado por el gran ofrenda y adoración, llamando a los ángeles. Oh, ¿ya vieron a Jacob? ¿Qué es eso? ¿Cómo habría que
erigirse el templo que después habría de ubicarse en aquellos lugares en Jerusalén, con oro, con lo mejor, con lo más preciado. Pero bueno, Jacob, fíjense, y aquí se explica por qué está haciendo esto. Versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, y fíjate, todas las veces que aparece la palabra mí, conmigo, me. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, ¿y qué? Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y sí, también fíjate en los sís. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mi. Y entonces será mi Dios, ¿no? Como si de veras el genio de la lámpara de Aladino me concede todo esto, entonces lo reconozco como genio. Si no, no. Es una promesa, una comunicación muy condicionada. Dios, no serás mi Dios a menos que cumplas lo que me prometes. Si me bendices, te tomaré en cuenta. Y dice, versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué crees que pasó con el diezmo? Después, más adelante, lo primero que se le va a Esaú, porque anda todo en el regreso, ya tiene que confrontarse con su hermano, y lo primero que se le va del diezmo ya no aparece, ¿eh? Regresó, pero del diezmo ya ni aparece. ¿Y se hizo casa de Dios? Para nada, o sea, no hubo nada. ¿Cuántas veces actuamos así? ¿Cuántas veces pensamos en un Dios que es un genio maravilloso de la lámpara, que si nos bendice, entonces yo respondo? Pero si no hace las cosas como yo quiero, entonces ni te metas conmigo, no me hables. Si tú me das, yo te doy. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué responde Dios en esa clase de voto? Mira, la verdad es que debería de salir fuego, un rayo y quemarlo. Y allí hubiera aparecido en la mañana unas cenizas y aquí hubo una quemazón. Pero Dios no es así. Dios es misericordioso y Dios como un padre paciente y amoroso. En primer lugar, Dios guarda silencio. Durante 20 años guardó silencio. Y 20 años después, ese silencio se rompe cuando pasa toda una serie de circunstancias, ya en la tierra de Labán. Allí entonces va a ser otra forma en que Dios habla a través de las circunstancias, como diciendo Dios, mira, vamos a esperarnos, ¿no? A ver qué haces con tu voto. Pero te voy a poner un maestro del engaño. Tu tío Labán, que es a donde fue. Le cambia 10 veces el salario. Él quiere casarse con la hija menor, Raquel, pero termina Labán en sus engaños casándolo con Lea y haciéndolo trabajar 7 años primero por Raquel y lo engaña, y entonces otros 7 años y entonces ya la da Lea, y después 10 veces le cambia el salario. Esa es la forma en que Dios trabajó el corazón de Jacob, a través de las aflicciones de un tío tremendo, engañador, maestro del engaño. Jacob, pues, 20 años pasa en que Dios va tejiendo su labor en su corazón para que a los 60 años él tenga que llegar a otro límite en su vida, porque llega el momento en que Labán ya lo está viendo muy mal, porque Dios le ha bendecido y le ha prosperado, tiene muchos hijos. ¿Cuántos hijos tiene?
pues ya para entonces tiene los 12 hijos y la hija, Dina, 13 hijos, 12 hijos y una hija. Tiene multitud de ganado, porque al final, a pesar de los engaños, Dios le hizo prosperar y ya tiene mucho y sabe que su suegro Labán lo está viendo mal. Y el Labán puede ser tan ambicioso que igual lo puede mandar matar o envenenar o hacer algo. Y entonces es cuando Dios vuelve a hablar a su vida en ese otro momento. Si tenía 40 años y pasaron 20 años, 60 años después. Vámonos a Génesis capítulo 32. En su viaje de vuelta. Ya en su viaje de vuelta, déjame decirte que regresa él a su tierra. No tiene más a dónde ir, ya sabe que su tío Labán y todos sus siervos están ya muy cercano de hacerle algo muy grave. Y él tiene que ir a un lugar donde lo protejan, no tiene a dónde más ir más que a su propia tierra, con los suyos. Tiene que enfrentarse con Esaú, a quien engañó, a quien lastimó enormemente y quien juró vengarse. Y en ese regresar, él empieza a ver que esto se va a poner muy feo, está muy nervioso, va mandando mensajeros y esos mensajeros regresan. Sí, ya vimos a Esaú, se le ve muy serio, bueno, pero no como para matarte, pero ¿sabes qué? Trae 400 hombres. Ay, ¿de veras? Sí, tu hermano trae 400 hombres. Ay, ¿qué hago? Y entonces empieza a fraccionar todo su ganado, sus siervos, y empieza a ir enviando hacia adelante ganados, siervos, y los empieza por delante. Dice, si ya los mata, los acaba a ellos, pues yo ya salgo huyendo. Y así va, pero sigue adelante el encuentro y él sigue caminando. Un día antes ha despachado a todos, se queda él solo. Dice, pues ya que se quede con mi familia, y él está ahí. Y entonces ahí en ese lugar que se llama Peniel, en medio de esa angustia y esa zozobra, con 20 años más viejo, él tiene un diálogo con Dios. Y entonces él habla a Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, versículo 9, capítulo 32, versículo 9. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y fíjense el versículo siguiente. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Ves un cambio en su forma de expresarse con Dios? ¿Qué está señalando? Dios es el Dios de las misericordias y yo soy el menor que lo merezco. Él ya está en una actitud muy diferente, ya no le está queriendo negociar con Dios, ya ha aprendido demasiado de negociar con Dios y ahora está reconociendo que él lo que necesita es misericordia. Y entonces está diciéndole, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Reconoció su miedo. Tengo miedo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Me hiera, en ese sentido, a mí y a toda la familia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se observa en esta otra tiempo, en este otro momento del viaje de su vida, en la vida de Jacob? Que ya es un hombre muy diferente al que había sido. Invocó al Dios de Abraham, invocó sus promesas, aceptó lo pequeño que es, recordó
que es por sus misericordias que Él está hablando con él y reconoce sus miedos. Y le dice, versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Le habla a Dios acerca de su promesa. Así es que llegó a la crisis definitiva de su vida en Peniel. Después de haber tenido 20 años atrás una crisis donde Dios le mostró su promesa y su cuidado, y respondió de una manera muy soberbia y muy a su forma negociadora de ser. Ahora está otro Jacob. Ante esta dificultad, Jacob se derrumba, declara que Dios es el soberano y el que tiene las promesas y que Él es solo un objeto de su misericordia. Más adelante los versículos nos hablan que Jacob lucha con un ángel. ¿Y sabes por qué está luchando? Después de esa oración se pone a luchar. No recibe la contestación inmediatamente, sino hay una lucha, y en esa lucha con el ángel de Dios, él está luchando porque lo bendiga. Muchas veces nosotros hacemos oraciones y decimos, bueno, Señor, te pido esto y tengo miedo de esto otro, ahí te lo dejo. Pero en su caso, y yo te animo a que sea así contigo, lucha con Dios hasta que Él te señale la promesa de bendición. Persiste en la oración. En su caso persistió en la lucha con dice en un principio varón, que después vemos que es el ángel de Dios, y que no lo suelta hasta que no lo bendice. Y es entonces cuando lo bendice, cuando ya el ángel cansado, porque luchó por varias horas, y ya entonces el ángel cansado le dice, ¿qué quieres? Que me bendigas, bendíceme. Dice versículo 26, déjame porque raya el alba, y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. De hecho, todo cristiano estamos en un viaje de la vida, en un viaje en el cual nosotros muchas veces actuamos como Jacob, de manera muy soberbia. Esperamos sus bendiciones para entonces responder a la adoración. O bien llega el momento en que nosotros ya estamos en la claridad de que nada merecemos y que si nos va a bendecir Dios es por su misericordia. Y aquí está Jacob. En ese momento su nombre cambia de Jacob a Israel. Jacob significa engañador, usurpador. Israel significa príncipe de Jehová, representante de Dios, especial escogido por Dios. Y encontró bendición y encontró la paz. Dice el versículo 30 del capítulo 32, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Terminó cojeando Jacob. El relato dice que a partir de entonces ya no caminó bien. Eso le hizo estar muy claro de que su vida había sido debilitada en la lucha por la bendición. De hecho, Jesucristo mencionó que aquel que no pierda, el que quiera ganar su vida, la perderá. Es decir, el que no pierda su vida no la podrá ganar. Cuando eres cristiano, esas luchas están frente a ti. Y si tú ya has luchado con Dios, si tú ya has aceptado a Cristo Jesús, sabes lo que significa luchar con Dios para eliminar tu soberbia, eliminar tu orgullo y que las cosas se hagan como Dios dice, no como tú piensas, sino como Dios piensa que se hagan.
en nuestras vidas que se orienten a ti, y siempre estás ahí para escuchar de nuestra situación. Te pedimos que conmuevas nuestro corazón para, Señor, estar humildemente siguiendo tus pasos. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre sobre nuestras vidas. Actúa, Señor, dándonos la oportunidad de tus promesas realizándose en la vida abundante que tú ofreces. En Cristo Jesús. Amén.